Continuamos entonces con las resoluciones del tribunal. En este caso, el registrador en primera instancia tachó el título porque no se había presentado copia certificada del acta. Como sabemos, para un acuerdo que no importe modificar el estatuto, basta con la copia certificada notarial del acta. Si es una modificación del estatuto, necesariamente tenemos que presentar el acta elevada a escritura pública, ¿no? En este supuesto se tachó el título porque presentó una copia legalizada, que no es lo mismo que una copia certificada. Una copia legalizada en la que el notario solamente da fe de que la misma guarda correspondencia con el acta original, la que consta en el libro, pero no indica, entre otras cosas, los datos de apertura del libro de actas. En ese supuesto, se debe observar el título y no tacharlo, porque en registros, en las normas registrales en sí, hay una diferencia entre título formal y título material. Por ejemplo, en el caso de una junta, el acto jurídico se expresa a través del acuerdo adoptado en junta, ¿verdad? Ese acuerdo, ese acto jurídico, registralmente es un título material. En una compraventa de un inmueble, el acto jurídico viene a ser el título material. Diferente al caso del título formal. El título formal viene a ser el documento que contiene ese acto jurídico. En nuestro caso, el acta viene a ser el título formal. En la compraventa que les mencioné, vendría a ser la minuta o escritura pública, el título formal, porque el acto jurídico de compraventa es el título material. Entonces, esa distinción que hace el registro es aplicable en este supuesto porque el tribunal considera, si bien es cierto, no se presentó el título formal adecuado para inscribir una junta, sí teníamos el título material, que es la junta misma y sus acuerdos. Y se debe dar la opción y no tachar el título para que presenten el título formal adecuado. El título formal adecuado es copia certificada notarial del acta. En esta resolución se presentó una transferencia de acciones celebrada en una junta y el interesado solicitó inscribir esa transferencia de acciones. La transferencia de acciones como tal no es un acto inscribible, con la diferencia que en este caso, adicionalmente, producto de la transferencia de acciones, se modificaba un artículo del estatuto que regulaba el capital social, las acciones y cómo se distribuían las acciones. Entonces, producto de la transferencia aprobada, ese cuadro de accionistas quedaba modificado, alterado, lo cual implicaba que se modificara un artículo determinado del estatuto, como les mencioné. El interesado indicó que necesariamente era de interés que se modifique el artículo que contenía el cuadro de los accionistas. Entonces el tribunal consideró, por regla general, como una derivación de la regla general que no es inscribible la transferencia de acciones en registros, que tampoco resulta inscribible los actos derivados, como por ejemplo el cuadro de accionistas que está incorporado en un artículo del Estatuto Social. Y confirmando la observación formulada por el registrador. No es inscribible la transferencia ni la modificación del estatuto de una sociedad anónima referida a la transferencia de acciones. Muchas veces se ven las partidas
garantías que están en registros públicos que el primer asiento de constitución señala quiénes son los socios y cuáles son sus acciones que ha suscrito. A veces esa distribución queda plasmada en un artículo del estatuto y algunas personas están interesadas cuando se transfieren las acciones que también figure en el artículo del estatuto que esos accionistas ya no están y son otros. Eso, de acuerdo a esta resolución del tribunal, no es inscribible. ¿Por qué? Porque tienen su propio registro privado, el de las acciones, matrícula de acciones o registro de acciones, que regula ese tema, ¿no? Y es donde deberían solicitarse que figuren los nuevos socios que adquieren las acciones. Internamente. Internamente. Ese es el principio. Si es algo interno, tienen un registro interno, un libro interno, porque en realidad se le denomina registro, pero en la práctica es un libro. Es un libro más que las sociedades llevan. Y en ese libro o registro de acciones es donde tiene que estar inscrito este tipo de actos. Quizás no la modificación del estatuto, porque en este caso, como el estatuto tácitamente se va a ver modificado, debería quedar tal cual. Bueno, en eso, por ejemplo, si las sociedades tienen sus libros ahí donde están escritas las acciones, por ejemplo, medidas cautelares, productos, ¿cómo se embargarían esas acciones? Si eso está, digamos, a merced de una persona jurídica que es privada. En ese caso, el juez tendría que ordenar que se exhiba el libro matrícula de acciones para efectos de proceder con el embargo, como siendo un documento, así como también se pide que se exhiban los libros contables, igual deberían trabar embargo y al auxiliar jurisdiccional correspondiente exhibirle en el momento de la diligencia del embargo el libro de actas bajo apercibimiento de ley. Porque al ser documentos privados, necesariamente el juez tiene que exigirles que ese libro lo pongan a disposición de la autoridad judicial, ¿no? Ahora, que no se pueda realizar el embargo, se frustre porque desaparecen, ocultan el libro, ya es un supuesto que va a dar lugar a las acciones penales correspondientes. Una responsabilidad, ¿no? Esto es justamente en esta resolución el tribunal menciona un poco el supuesto del título formal que les explicaba, ¿no? Por oposición al título material. La falta de formalidad del título en mérito del cual se solicita la inscripción no amerita la tacha sustantiva, sino la observación, siendo el acto material el que debe preexistir a la fecha del asiento de presentación y no el título formal. Claro, podemos no tener de repente la copia certificada del acta, pero sí tenemos la junta celebrada. Y la junta viene a ser el título material. Ese título es más importante de alguna manera que su expresión formal, el acta con la copia certificada notarialmente, ¿no? Lo que sí siempre debe prevalecer a la fecha de presentación o existir a la fecha de presentación de un título es el título material. Porque los efectos de las inscripciones, sus efectos de oponibilidad frente a terceros siempre se van a retrotraer a la fecha y hora del asiento de presentación del título. En esta resolución del tribunal, el notario es el competente para levantar un acta cuyo libro de actas justamente no ha podido estar a la vista o no se le ha puesto a disposición. Entonces, los socios convocan al notario para la celebración de una junta y redactan un acta que en ese momento no puede ser incorporado al libro. Se entendería que están redactando un acta en un libro, en un documento especial que habíamos visto del 136 de la ley. Entonces el notario da fe no solo de la realización de la junta, sino también de la incorporación a su registro o a su protocolo por imposibilidad de poder extenderlo en el libro de actas.
Hay dos posibilidades entonces cuando el notario asiste a una junta: que se le ponga el libro de actas a disposición para que el acta, la extendida, se incorpore al libro, o cuando no es posible esto, el notario del acta la ingresa en su registro o en su protocolo, y copia certificada de este protocolo se envía a registros para su inscripción, sin estar inserta en el libro de actas. ¿Pero eso ya queda en el registro del notario? En el registro del notario, como cualquier escritura pública, digamos. Porque sus escrituras también, él tiene un registro de escrituras públicas, y toda escritura pública que se otorgue en una notaría queda registrada en el registro del notario. Igual en este caso, el notario, redactan el acta, y como no la pueden incorporar en el libro, se incorpora en el registro del notario. El notario pide un traslado de ese protocolo, y ese traslado es la que se va a inscribir en registros públicos. ¿Y eso, y su libro, en el libro ya no existe eso? ¿O copia certificada o termino aquí? En el libro de actas de la sociedad, ya no estaría pues incorporado el acta porque se fue al registro, ¿no? De repente, ya no tendrían tampoco los socios necesidad de incorporarlo al libro porque ya quedó de alguna manera plasmado en el registro del notario. Y ya bueno, ya cuando el libro aparezca o ya está a disposición, ya los socios van a empezar a extender sus actas en el libro, ¿no? Pero para una circunstancia determinada en la que no está el libro disponible, pueden hacer uso de este mecanismo notarial, ¿no? Este supuesto es una suerte de incompatibilidad de un acto con lo que está registrado en la partida. Las sociedades pueden llegar a un supuesto en el cual no pueden honrar sus deudas con terceros e ingresan a un proceso de insolvencia. Como sabemos, los procesos de insolvencia dan lugar a la aplicación de la norma que regula el procedimiento concursal. Y si fuera ese el supuesto, la sociedad podría llegar a un caso en el cual, de no honrar sus deudas, declararse la quiebra de la misma, por imposibilidad justamente de poder cumplir con las obligaciones contraídas con terceros. En una situación en la que la sociedad está incursa en un procedimiento concursal, en virtud del cual puede ser reestructurada o disuelta y también declarada en quiebra, de alguna manera esta situación mediatiza, suspende las facultades de los órganos societarios, quienes pasan a tener competencia para decidir sobre el destino de la sociedad son sus acreedores. Por eso, y sus acreedores reunidos en concurso, que quiere decir en conjunto, simultáneamente, deciden sobre aspectos relativos a la sociedad. Y ese tipo... Junta de acreedores. Junta de acreedores. ¿Por qué se llama sistema concursal? Porque concursan todos los acreedores para el pago de sus acreencias. Se juntan todos y se reúnen en junta y se aplican las normas de la ley del sistema concursal. Eso tiene incidencia en la partida de una sociedad porque sus actos se inscriben en la partida de la sociedad. Entonces, si estamos ante la inscripción de un acto que implique una situación de concurso, el inicio de un sistema concursal, los gerentes, de alguna manera, los directores y la propia junta de accionistas quedan mediatizados en sus efectos. Por eso en esta resolución se estableció que no procede la inscripción del nombramiento del gerente cuando en la partida a registrar consta inscrita una resolución expedida por Indecopi que remite los actuados al juzgado competente para que declare la quiebra. El supuesto es que la sociedad entró en un proceso de concurso y no se pudo pagar las deudas
el INDECOPI como organismo estatal encargado de llevar a cabo este concurso, en ese supuesto remite al juez para que declare la quiebra. Y en ese contexto se quiso inscribir un gerente, lo cual resultaba incompatible con la situación que estaba atravesando la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque el estatuto, la Junta y sus órganos quedan de alguna manera en suspenso cuando se entra en una situación de concurso. Ahora, el artículo 14 de la ley, en la parte digamos, de las disposiciones aplicables a todas las sociedades, regula el tema de las formalidades que debe observarse para la renuncia de cualquier persona cuyo nombramiento sea inscrito en la partida de una sociedad. Básicamente son dos los requisitos: la solicitud dirigida al registro y la carta notarial cursada a la sociedad en la cual deja constancia la persona que está renunciando al cargo con el cual figura inscrito en la sociedad. La carta notarial y la solicitud dirigida a registros. Ahora, se observó el título porque en la carta de renuncia que se dirigió al registro figuraba una dirección que no era la que figuraba en SUNAT. El registrador, al momento de calificar la renuncia, encontró que en la SUNAT la sociedad tenía una dirección y en la carta notarial el renunciante consignaba otra dirección. Una discrepancia que podría ser, digamos, de alguna manera un requisito para inscribir una renuncia. Pero, de acuerdo al artículo 14 de la ley, solamente tenemos dos requisitos para inscribir una renuncia: la solicitud dirigida a registros y la carta notarial con su constancia de entrega a la sociedad, sin mencionar la ley que debe coincidir esa dirección con la que figure en SUNAT o en cualquier otro registro administrativo. Por lo tanto, la observación del registrador se revocó y se señaló que no era un supuesto para denegar la inscripción el hecho de haberse encontrado una discrepancia entre esas direcciones, ¿no? Ahora, en esta tercera parte de la exposición vamos a ver algunas observaciones que se dictan en registros públicos respecto a estos temas que estamos tratando. En este primer modelo de observación es más que una observación, es una tacha, porque como habíamos mencionado, todo acuerdo de junta requiere de dos elementos importantes: que se haya convocado bien y que tenga el quórum de ley o el quórum estatutario correspondiente. En este supuesto estábamos ante el caso de una SRL y la forma de convocatoria en una SRL es legalmente por notificación al socio a través de esquelas, como si fuera una sociedad anónima cerrada. Se tachó el título porque se advierte de la convocatoria que esta esquela nunca fue entregada. Es decir, nunca se entregó, nunca hubo una convocatoria respecto de uno o más socios. Si no se entregó la esquela de convocatoria, entonces la Junta en sí adolece de un defecto insubsanable. Por eso es que no se procedió con la observación del título, sino con su tacha. Se advierte que la convocatoria junta de marzo del 2008 al socio Jesús Tan Kwon no se ha efectuado conforme a la norma citada, es decir, el 294, inciso 3 de la ley, pues la certificación notarial declaró que no se ha entregado la esquela, motivo por el cual no se ha efectuado la notificación con cargo de recepción. Al no existir una convocatoria válida, los acuerdos también devienen en lo mismo
y de acuerdo al artículo 42 del Reglamento General en estos supuestos, debería optarse por tachar el título por defecto de convocatoria. En otros supuestos podemos encontrar tachas por defecto de quórum, como ahí les voy a mencionar en unos minutos. Son observaciones son tachas recurrentes estas, ¿no? Defecto de quórum o defecto de convocatoria. En la siguiente tacha es un defecto de convocatoria en SAC, Sociedad Anónima Cerrada. Sabemos que en una sociedad anónima cerrada la forma de convocatoria también es principalmente por esquelas, citaciones, correo electrónico, pero siempre de manera personalizada, que adicionalmente se puede establecer en el estatuto que en estos medios se adicionen los avisos, no quita la obligatoriedad de llevar a cabo la convocatoria por alguno de estos medios personales. En este supuesto, la Junta celebrada había dejado constancia que la convocatoria se efectuó a través de avisos publicados, sin haber sido convocada a través de los medios personales. Entonces se contraviene el artículo 245 el 245 de la Ley General de Sociedades, y al ser un defecto de convocatoria daría lugar a una tacha. Este es el otro defecto que podría dar lugar a una tacha, es el defecto de quórum. Ya no estamos ante las anomalías que se pueden presentar en el llamamiento a una junta, sino ante las anomalías que se presenten ya al momento de instalarse la junta de socios o la junta de accionistas. Sabemos que en una sociedad anónima este quórum se va a computar en función al número de acciones presentes, ya sea en primera o en segunda convocatoria. Si tenemos una junta que no requiere de un quórum calificado, sino de un quórum simple, y nos encontramos en una primera convocatoria, debemos tener por lo menos presentes más del 50% de las acciones suscritas. Si tenemos un capital de 100 acciones, debemos tener en primera convocatoria para, por ejemplo, elegir un directorio, un número igual a 51 acciones. Si va menos y se instalan en primera convocatoria, ese defecto va a dar lugar no a una observación del título, sino a una tacha, como en este supuesto. Se tachó el presente título por cuanto las acciones concurrentes no equivalen al 75%, que era el quórum que establecía el estatuto. Al no existir un quórum válido, consecuentemente no tienen efectos los acuerdos adoptados y el título adolece de defecto insubsanable. Título material, por ejemplo, en este caso, ¿no? Porque es la Junta la que está adoleciendo de este defecto, ¿no? Y el artículo 42 del reglamento regula los supuestos de tacha sustantiva o tachas liminares, que son una suerte de rechazo liminar, cual si fuera una demanda que se declara improcedente liminarmente, ¿no? La suspensión es un supuesto que se produce durante el procedimiento de inscripción registral respecto de una partida. Se pueden presentar uno o varios títulos. Tienen prioridad de acuerdo al orden en que ingresan los títulos, y los que ingresaron en primer lugar tienen una suerte de prioridad respecto de los que ingresan en segundo, tercer y sucesivamente lugar. En consecuencia, el título ingresado en segundo lugar tiene que esperar las resultas del primer título para proceder con su inscripción, salvo que sean títulos conexos que no tienen entre sí incompatibilidades.
Por ejemplo, cuando se presenta una incompatibilidad entre un título ingresado en primer lugar y otro posterior, el posterior tiene que ser suspendido en su vigencia. No corren los plazos establecidos en el reglamento para el mismo. El primero se inscribe o se tacha, deja libre, digamos así, el camino para que el segundo o tercer título ingresado pueda inscribirse cuando hay incompatibilidades. Todos ingresan. Todos ingresan, pero siempre hay uno que ingresa antes que los otros, porque por cada título que se ingresa se fija la hora, el minuto y el segundo de ingreso. Y cuando hay una incompatibilidad, entonces entre los actos que se presentan, los ingresados con posterioridad tienen que suspenderse, en tanto no se inscriba el acto que tiene la prioridad ganada. Un supuesto de prioridad o de suspensión clásico es el de un título que es igual a otro, o un título posterior que contiene actos que ya están en el título inicialmente presentado. Un acto no puede ser inscrito dos veces en registros públicos. Por lo tanto, si el título 1, que ingresó primero, tiene los actos A, B y C, adoptados por la sociedad, y el título 2, ingresado en segundo lugar, tiene los actos C, D y E, hay una identidad parcial en ambos. ¿Cuál es? El acto C. Entonces, en tanto no se inscriba o se desista de la inscripción del acto C en el primer título, el segundo título va a suspenderse en estos extremos por identidad de actos. Por eso en este caso se observó el título por cuanto existía un título pendiente referente, entre otros actos, al nombramiento del gerente comercial. Acto que también forma parte del segundo título, por así decirlo, y hace de aplicación al artículo 29 del Reglamento General, que justamente regula el tema de la suspensión de los actos, de los títulos, y la calificación definitiva del título o de los títulos ingresados con posterioridad va a quedar sujeta a las resultas del primer título que tiene la prioridad. Si lo escriben ya. Si lo tienen. escriben y los otros títulos van a tener que o bien desistirse de ese acto que ya está inscrito o simplemente se van a la tacha porque ya no va a haber forma de subsanar ese porque ya está inscrito, ¿no? En este supuesto es el caso en el que se observa la convocatoria en una sociedad anónima cerrada, pero producto de una modificación del estatuto. Eso lo van a ver de repente con mi colega, las adecuaciones de los estatutos a la Ley General de Sociedades, lo que implican la Ley General de Sociedades y la adecuación que deben hacer de sus estatutos las sociedades, ¿no? Entonces, en ese interín de un título que buscaba la adecuación de sus artículos, entre ellos el artículo 18 a la Ley General de Sociedades, se estableció que en el párrafo segundo del artículo 18, que en una sociedad, en este tipo de sociedad anónima, no sea convocada la Junta a través de esquelas. Se estableció esa posibilidad. ¿Y cuándo y cómo se establece esta posibilidad? En la oportunidad que se modifica el estatuto y se establece una regla en la que se señala que la Junta de Accionistas será convocada por el directorio o por el gerente general a través de esquelas con cargo de recepción o
avisos publicados en los diarios. Al dejar la posibilidad que sea uno o lo otro, se está contraviniendo el artículo 245 de la ley. Porque el 245 establece que se debe convocar prioritariamente a través de esquelas y alternativamente o conjuntamente a través de avisos. Al establecer el artículo 18 del estatuto que podían convocarse de una o de otra manera, podían los socios haber optado por convocar a través de avisos en una sociedad anónima cerrada. Avisos publicados en el diario, ¿no? ¿Se entiende? Y eso no es compatible con la naturaleza de una sociedad anónima cerrada. En la medida que este tipo de disposiciones pueden ser modificadas por la misma Junta, no se establece una tacha para el título, sino una observación. Y esa forma de subsanar viene dada a través de una Junta modificatoria en la cual se regula el artículo 18 bajo los alcances de la ley en el artículo 245 y se subsanaría la observación formulada por el registrador. Sabemos que los actos que implican una modificación del estatuto tienen que ser elevados a escritura pública, y en esta escritura pública el notario inserta el acta de la Junta y, de ser el caso, inserta también los avisos que ordena la ley. Por ejemplo, para el caso de un aumento, de una reducción de capital, habíamos visto que se requiere la publicación de 3 avisos. El notario inserta los avisos, inserta el acta, y la forma de comunicarse con registros públicos es enviando o remitiendo un parte notarial en el cual consta transcrito toda la escritura pública para su calificación en registros públicos. A esto se denomina parte notarial, muy similar al testimonio, que es también una transcripción que hace el notario, un traslado que hace el notario de una escritura pública que mantiene en su archivo, pero que no está dirigida a registros públicos como el parte, sino a solicitud de cualquier interesado que quiera tener una copia o una transcripción de la escritura pública. Esta formalidad del parte notarial tiene que tener, entre otras, la rúbrica en cada una de sus hojas, lo cual es un elemento a calificar cuando se quiera inscribir un acuerdo que importe la modificación del estatuto social. Que, como hemos visto, puede ser un acuerdo que contenga, una escritura pública, que contenga el aumento del capital, la reducción del capital, la fusión o la escisión. En estos supuestos, el parte notarial tiene que tener, entre otras formalidades, la rúbrica del notario que autoriza la escritura en cada una de sus hojas o fojas, con el sello de la notaría correspondiente. Ahora, esa escritura, ¿es un título formal o es el título material? Exactamente, es el título formal. Por lo tanto, algún defecto que haya en ese parte notarial no va a dar lugar a la tacha, sino a la observación. Sesiones no presenciales, también ya lo habíamos mencionado. Muchas veces las sesiones no presenciales adolecen del artículo 58 del Reglamento del Registro de Sociedades, regula las formalidades que debe tener las actas de unas sesiones que no han sido celebradas de manera presencial, que básicamente se reducen a una certificación que hace el secretario de la Junta, que puede ser el gerente general o el presidente del directorio, en la que deja constancia de las circunstancias en las cuales se celebró esta sesión, en la que no estuvieron presentes físicamente los directores, pero sí a través de algún medio remoto, que puede ser
videoconferencia, llamada telefónica, inclusive ahora a través de, podría ser de imágenes o videos a través de un celular, cualquier medio que garantice que su presencia se ha dado desde un punto lejano al lugar de reunión. Y la formalidad que exige el reglamento es que la persona que actúa como fedatario de dicha sesión debe indicar en el acta que se presente a registros públicos, porque finalmente estos acuerdos no presenciales van a dar lugar a una inscripción en registros públicos porque van a adoptar acuerdos, ¿no? Es que se indique el medio, el lugar, la hora y la fecha de sesión, el medio que se utilizó para llevar a cabo dicha sesión, los acuerdos adoptados y el sentido de las votaciones de los directores. Todos esos supuestos, todos esos requisitos, están previstos en el reglamento como uno de los que debe ser considerados al momento de calificar este tipo de sesiones. Básicamente, si no han estado presentes los directores o en una junta de accionistas no presencial, quien debe dar fe de esto para extender el acta es la persona que estuvo presente, y es el secretario. En este supuesto se dejó constancia que las personas que suscriben las actas de las sesiones de directorios no presenciales no han actuado como presidente de la sesión. ¿Y por qué es importante su suscripción? Porque él es quien va a dar fe de alguna manera de esos requisitos que establece el artículo 58 del Reglamento del Registro de Sociedades. Esos mismos requisitos están previstos para las juntas de accionistas de una sociedad anónima cerrada y regulados en sus formalidades para la inscripción del acta en registros públicos en el artículo 77 del Reglamento del Registro de Sociedades. En este caso se observaba el título porque en el acta de la Junta General no presencial no se ha señalado el medio utilizado para la manifestación de voluntad de una de las socias que no estuvo presente físicamente. Como les indicaba, es importante que la persona que sí actúa como fedante de este tipo de sesiones señale, entre otros requisitos, cuál fue el medio por el cual estuvo presente uno de los socios, o en su caso del artículo 58, uno de los directores. Básicamente, ¿por qué se establece este requisito? Porque es un mecanismo que permite, de alguna manera, dar garantía que el socio fue convocado y que estuvo, si bien es cierto, no estuvo presente físicamente, sí lo estuvo a través de cualquier medio permitido por la ley o el estatuto. Porque fácil sería burlar la voluntad de los directores o de los socios señalando un medio o no señalar un medio e indicar en el acta que sí estuvo presente cuando en realidad nunca estuvo conectado, por así decirlo, a una sesión. Una garantía entonces de que efectivamente estuvo presente una persona remotamente señalando a través de qué medio lo estuvo, ¿no? Y asume la responsabilidad la persona que redacta el acta. El certificado de vigencia es uno de los requisitos que se exige para los poderes que no son otorgados en sede nacional. Como les había explicado, en registros públicos, el reglamento del registro de sociedades se aplica también a los poderes que provienen del extranjero, bien sean otorgados por sociedades que se han constituido
como tal en el extranjero o por sucursales de sociedades extranjeras que funcionan fuera del país. O sea, esos poderes pueden ser otorgados por las sociedades o por las sucursales. Si están en idioma extranjero, se tienen que traducir al castellano para que se pueda inscribir en nuestro país. Adicionalmente, la ley ha previsto que ese acto sea de alguna manera revisado, legalizado por las autoridades competentes del extranjero hasta nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú, lo que se denomina la cadena de legalizaciones de firmas. Si el poder se otorgó por una sociedad extranjera en México, las normas aplicables mexicanas para la validez de ese acuerdo, nosotros no podemos cuestionarlas ni calificarlas. Lo único que podemos hacer es que verificar que desde el momento en que se expidió ese acuerdo en México, fue suscrito o fue legalizado por las autoridades competentes en una cadena de firmas que terminan en la legalización que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú respecto de su cónsul en México. Y si se trata de un documento en idioma extranjero, no castellano, debemos también exigir adicionalmente al documento redactado en idioma original y su traducción. Y el documento original legalizado conforme a ley. Ahora, esa cadena de firmas, como les había mencionado en una sesión pasada, puede ser sustituida por una apostilla, por una certificación que se denomina apostilla. Y ya no se requeriría de las legalizaciones. Y el reglamento del registro de sociedades ha establecido como título material el acuerdo adoptado por la sociedad extranjera. Como título formal, la escritura o cualquier otro documento válido en el extranjero. Como no podemos aplicar el reglamento extranjero, debemos simplemente aceptar el documento que provenga con las legalizaciones del exterior. Y otro requisito adicional es el establecido en el artículo 165 del Reglamento del Registro de Sociedades, que no es otra cosa que el documento que nos acredita en registros públicos que a la fecha de otorgamiento del poder, esa sociedad extranjera o esa sucursal extranjera que otorgó el poder para ser ejercido en el Perú estaba vigente, que no se encontraba inmersa en un proceso de disolución o liquidación conforme a nuestras normas, para evitar así la inscripción de poderes de personas jurídicas que en el extranjero ya no tienen vigencia. Entonces, frente al documento que contiene un poder que nosotros denominamos poder especial, se debe juntar la traducción, las legalizaciones o apostillas, según sea el caso, el certificado de vigencia u otro documento de similar valor, porque el certificado de vigencia es una expresión que nosotros conocemos como tal, porque expedimos en registros públicos un certificado de vigencia de personas jurídicas, pero en el extranjero puede haber un documento con similar efecto, pero de diferente denominación. Por ejemplo, en China, cuando vienen poderes de China, nos envían como certificado de vigencia la licencia de funcionamiento comercial que otorga la municipalidad. Y con esa licencia, ellos nos dicen que es lo único que pueden adjuntarnos con el fin de acreditarnos que esa persona jurídica está vigente en China. Y nosotros no podemos exigirle más allá de eso, porque el mismo reglamento nos dice que deben adjuntar un certificado de vigencia u otro documento de similar valor. Hay otros registros, por ejemplo, parecidos al nuestro, que no tienen un certificado de vigencia en su sistema jurídico. Y cuando se les requiere que acrediten que está vigente esa persona jurídica, nos mandan una copia literal de todos sus asientos, en el cual nosotros tenemos que verificar que no haya inscrito un acto de disolución o extinción.
porque no pueden en su sistema obtener un certificado como tal. En otros casos nos mandan el estatuto de la sociedad, en el cual figura que la sociedad tiene una duración indefinida, porque tampoco tienen en su sistema un certificado de vigencia que acredite el cumplimiento del artículo 165. O sea, diferentes documentos que de alguna manera nos dan a entender que esa sociedad se encuentra vigente, ¿no? Pero esos documentos son suficientes para usted ya para los registradores, mucho más. Claro. En algunos casos se ha observado y se le ha indicado que no es un documento válido, pero el interesado nos indica que no hay otra forma de que puedan acreditarnos que está vigente, ¿no? Pueden adjuntar también una declaración jurada, pero en lo esencial hay que ser, en cada caso, en cada sistema jurídico, hay que verificar bien cuál es la documentación que a nosotros nos pueda crear convicción de que esa persona jurídica está vigente, ¿no? Finalmente se reduce a un tema de crear convicción, ¿no? Con el fin de evitar, como les digo, que se otorguen poderes de sociedades que están en proceso de disolución o ya están extinguidas en su sede de origen, ¿no? Vinculado a este tema de la disolución, vigencia, está el relativo al artículo 413 de nuestra Ley General de Sociedades, el cual regula que desde el momento en que se declara la disolución de la sociedad, o desde el momento en que la sociedad aprueba su disolución, automáticamente por efecto legal cesa la representación de sus mandatarios, sean apoderados, directores, gerentes. ¿Y quiénes asumen esa conducción de la sociedad? A partir de ese momento son los liquidadores. Asumen la representación legal para todo efecto. El número de liquidadores, conforme lo van a ver seguramente con mi colega, es un número impar siempre. Pueden ser 1, 3, 5, 7. El liquidador también puede ser una persona jurídica y las causales de disolución son varias, previstas en la ley. Entre otras, la pérdida de pluralidad de socios si no se reconstituye en el plazo de 6 meses. La conclusión del objeto social. El vencimiento del plazo de duración de la sociedad. Son varios los supuestos de la ley que prevé en que se entra en un proceso de disolución por mandato legal. También la sociedad puede, por voluntad propia, disolverse, que eso es el supuesto inicial, ¿no?, de los 10 u 11 supuestos de disolución. Por propia voluntad la sociedad decide disolverse. Y bueno, la disolución es un procedimiento, es un proceso, digamos, que necesariamente lleva a la liquidación, que no es sino que otra cosa que el pago de las deudas a terceros con el fin de realizar o el activo social, resumirlo en dinero en efectivo con el fin de que finalmente, si de haber remanente social, sea adjudicado a cada uno de los socios de acuerdo a su proporción en la participación accionaria. Entonces, básicamente, la disolución origina un proceso de liquidación o realización de los activos y pasivos del patrimonio social, con el fin de extinguir la sociedad finalmente y de haber un remanente, pagar o devolver a los socios de alguna manera el aporte que realizaron cuando constituyeron la sociedad. Es a partir de ese momento entonces de la disolución que se inicia todo este proceso de liquidación de la sociedad. Y el artículo, en este caso del estatuto, había establecido
que el gerente continuará con sus facultades durante el proceso de liquidación, lo cual, como les acabo de explicar, resultaría contraviniendo la ley, ¿no? Porque son los liquidadores quienes a partir de ese momento inician la conducción de los destinos de la sociedad. Así como uno de los requisitos para poder alejarse de la sociedad, renunciar a la sociedad, toda persona que tiene inscrito un nombramiento, otro requisito importante no al momento de alejarse, sino al momento de pertenecer a la sociedad, de ser designado o de ser nombrado como un apoderado o director o gerente, es el relativo a la consignación en el acta del documento nacional de identidad o de cualquier otro documento que identifique a la persona que va a ejercer un cargo en la sociedad. Eso está previsto también en el artículo 14 de la ley y muchas veces en las designaciones que hacen en las juntas se obvia este requisito. Si bien es cierto, actualmente nosotros tenemos la obligación de verificar en la vía consulta en RENIEC la identificación de las personas, sin que sea necesario que el interesado adjunte copia legalizada del DNI. Es preferible a veces observarlo por temas de homonimia. De repente estamos asignando a un director, Juan Torres Mendoza, cuyo DNI no se consignó en el acta. En la búsqueda que hacemos en RENIEC, un DNI que en realidad no corresponde a esa persona, sino a un homónimo. Entonces, para evitar esos riesgos, muchas veces se exige que sea el interesado quien precise en la junta o en un documento aparte el número del DNI de la persona que ha sido designada como director, como gerente o como apoderado, inclusive como liquidador, para evitar temas que posteriormente puedan dar lugar a rectificaciones de asientos, ¿no? En este caso, en la junta se decidió nombrar a los miembros del directorio, pero a uno de ellos no se señaló el documento de identidad. Entonces, la forma más, ¿cómo subsanar este tipo de observaciones? La forma más sencilla, más expeditiva es adjuntando el interesado, copia legalizada del DNI del señor. Algunos optan por presentar una declaración jurada del gerente indicando el DNI. Otros optan por a reapertura de acta. Hay muchas maneras de subsanar una observación, ¿no? Este tema de la agenda no incluida en convocatoria debería dar lugar a una tacha, pero cabe la posibilidad que la Junta decida o el interesado decida que no se inscriban por el registrador aquellos actos que constan en el acta, pero no constan en la convocatoria como tema de agenda. Y desde ese punto de vista podría dar lugar no a la tacha, sino a una observación. En este caso se advierte de los avisos de convocatoria publicados que no se ha considerado en los mismos como tema de agenda la revocatoria de poderes. Sin embargo, se solicitó que se inscriba esa revocatoria de poderes. Entonces, lo que queda al usuario es, si ha pedido que se inscriba la revocatoria y ese tema no ha sido materia de aprobación en el acta, ni menos ha estado en la agenda, lo que le queda es simplemente desistirse y pedirle al registrador que ese tema no se inscriba ni se califique. La formalidad del estatuto, para la modificación del estatuto ya lo hemos mencionado, es una observación frecuente. Muchas veces nos presentan copias certificadas notariales de acuerdos que modifican el estatuto, pero sin hacer elevados a escritura pública. No se tacha el título porque, como hemos visto, el título formal es la escritura pública y el título material es el acuerdo de junta. Por lo tanto, cuando haya un defecto formal, del título formal,
se va a observar y no a tachar. El tema de los directores ahora es un tema también recurrente. Ya les había explicado la diferencia entre director suplente y director alterno. El director suplente sustituye a cualquier director titular, mientras que el director alterno sustituye a uno en particular. En este caso, como en otros más, en la Junta se designan directores suplentes para cada uno de los directores titulares. Eso en el fondo es una designación de director alterno, solo que en la Junta le denominan suplente. Si yo designo por cada director titular a una persona que lo va a reemplazar, lo que le estoy es señalando un director alterno y no un director suplente. El suplente sustituye. El suplente sustituye a cualquier director. El alterno sustituye a uno en particular. Y si en la Junta se ha designado directores suplentes para cada titular, es claro que en realidad lo que está haciendo es designar a un director alterno, pero lo denomina suplente. Entonces eso es lo que la Junta, acá sí creo que no cabe desistimiento, ¿no? Me parece que no. Lo que cabría ahí sería una aclaración por la misma Junta de esa designación que ha hecho, ¿no? Simplemente decir que se referían a alternos con suplentes. Así es. Y la forma más expeditiva para hacerlo es a través de una reapertura de acta, ¿no? Para evitar una Junta aclaratoria posterior. Bueno, eso sería todo por el día de hoy.